Bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Los saludo desde la ciudad de Rosario. Bienvenidos los nuevos suscriptores del canal. Un placer estar acá con ustedes. A los nuevos suscriptores, a los que aterrizan por primera vez en este video, Mates con Historia no tiene por finalidad agotar los temas. Digo esto porque muchos comentarios de alguna manera dejan entrever que les parece poco el desarrollo o que da para otros temas o subtemas. La modalidad son videos relativamente cortos, promedio media hora, para aprovechar bien este formato, que me parece que no da para una conferencia magistral, una clase de 3 horas, son gustos, ¿no? Entonces, los temas los vamos dividiendo y hay temas que, por ejemplo, personajes históricos, Rosa, San Martín, Perón, Sarmiento, o Roca, que dan para más de un Mates con Historia. Si pegan una miradita por los videos del canal, se van a dar cuenta que les dedicamos más de un Mates con Historia a cada uno de ellos. Y hay temas que también dan para a lo mejor segmentar el análisis. En el caso de hoy vamos a continuar con algo que empezamos hará unas 2-3 semanas, que lo habían pedido mucho, la economía durante el peronismo. ¿Cómo fue esto del desarrollo económico, el rol del Estado, las transformaciones en materia económica que el peronismo supuso respecto de lo anterior? Acotándonos al primer peronismo, quiero decir, el primero y segundo gobierno de Juan Domingo Perón, 1946 hasta su derrocamiento en 1955. ¿Sí? Lo que vino después ya es harina de otro costal, ¿no? Hoy continuamos, por tanto, segunda parte de la economía durante el gobierno peronista, en el que habíamos comenzado leyendo Historia Argentina de José María Rosa. En realidad es ya un tomo que no fue escrito por José María Rosa. José María Rosa escribió los 13 tomos originales de esa obra, pero tras su muerte, la muerte de José María Rosa, que fue en 1991-92, otros autores que lo habían conocido y que de alguna manera conservan su misma línea editorial, completan esa colección. Me estoy refiriendo a Fermín Chávez, Enrique Manson y otros, ¿no? Entonces, nosotros estábamos leyendo el tomo 14, ¿sí? Esta cuestión de la economía. El Mates con Historia anterior dedicado a este tema lo dedicamos a analizar cómo era la estructura económica, financiera de ese país que va a haber o que va a asistir a la asunción de Perón como presidente constitucional el 4 de junio de 1946. Porque si no, no se entiende, digamos, lo que viene luego, ¿no? Y al final de aquel video habíamos dicho, leyendo estos autores, que para lograr esas transformaciones ya más de fondo, había ahí un dilema. Perón asume apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, lo que supuso una suerte de mezclar y dar de vuelta las cartas en el tablero internacional. Y el dilema va a ser básicamente el de volver a una economía agroexportadora, como había caracterizado la Argentina en los últimos 70 años, 60 años, el modelo agroexportador afianzado con la generación de 1880, o, por el contrario, sin dejar de ser, por supuesto, por las características de nuestro país, un país agroexportador, convertirnos también en un país industrial, diversificar nuestra producción. Esto a cuento de que, y esto va a caracterizar el gobierno de Perón, no querer desaprovechar Perón, como había ocurrido 20 años antes durante la Primera Guerra Mundial, ese proceso de industrialización que se dio en la Argentina durante la duración de la Segunda Guerra Mundial, que fueron 6 años. De 1939 a 1945, con el mundo en conflicto armado, nosotros neutrales, sin que la Argentina pudiera
importar todos aquellos bienes manufacturados, industriales, de las potencias del hemisferio norte, como lo había hecho siempre, se empieza a dar un tibio, un no programado, no planificado proceso de industrialización, que se va consolidando. Entonces, ¿cuál era el dilema? Si volvemos a ser un país agroexportador, básicamente ese proceso de industrialización se cae. Se cae porque, restablecida la paz, Argentina volverá a exportar trigo, lino, maíz, sorgo, soja, carnes y cueros y comprará, con lo que cobre, todo lo que necesita para su vida, digamos, de los países exportadores. O, por el contrario, profundizar ese proceso de industrialización medio anárquico, improvisado, sin apoyo estatal, transformarlo en una política de Estado. Hemos visto que Perón se decide por este último modelo, ¿sí? Y que para eso era necesario crear una serie de herramientas que no existían en un país que era agropastoril, ¿no? Un país industrial necesita herramientas económicas, financieras, que hoy las vamos a analizar, no todas, pero nos vamos a concentrar en lo que fue la creación del IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, el IAPI, y el Banco de Crédito Industrial Argentino. Vamos a ir leyendo y voy a ir mechando. ¿Qué dicen los autores sobre el IAPI? El famoso IAPI muy denostado, ¿no? Muy criticado, digamos. Como antecedente del IAPI, justo es recordar el decreto 10.107 del año 44, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el uso de elevadores de granos. Los hilos, digamos, donde se embarcaba, a partir de donde se embarcaban los cereales en los buques mercantes. Cargadores, galpones, etc. Y otras dependencias de los puertos susceptibles de ser utilizadas para el almacenamiento y embarque de granos, declarándose la caducidad de los arrendamientos y cesiones, disponiéndose que su explotación quedaría reservada a la Comisión Nacional de Granos y Elevadores. Con el dictado de dicho decreto, este decreto lo va a firmar Farrell, el último de los presidentes que era del GOU, ¿no? De facto, es el que le entrega a Perón los atributos del mando constitucional. Con el dictado de dicho decreto culminó el privilegio de algunas firmas exportadoras, las multinacionales que se dedican el día de hoy, ¿no?, a exportar las cosechas, los granos, que abonaban, estas exportadoras, precios ínfimos por las locaciones de esas instalaciones y cobraban altísimos alquileres a la Junta Reguladora de Granos por el depósito que se realizaba en los mismos. Pero la propiedad y el control de las instalaciones antedichas no era suficiente para el cumplimiento de la nueva política económica argentina. Era ya conocido que los países beligerantes organizaron su abastecimiento de alimentos mediante la creación de entes de compra. Los países beligerantes, Inglaterra, Estados Unidos, organizaron su aprovisionamiento bajo la creación o mediante la creación de entes de compras, eliminando la competencia de compradores y realizando la posterior distribución. Canadá creó su Canadian Wheat Board, la del trigo, Australia la Australian Wheat Board y los Estados Unidos operaron con la Commodity Credit Corporation, es decir, entes que centralizaban la compra de productos primarios. Acá habla sobre el responsable, el economista Miranda, Miguel Miranda, un economista que integró el primer gobierno peronista, que va a ser un poco el director del IAPI. Claro, el IAPI va a funcionar como un ente centralizado. El Estado va a centralizar no ya la compra, como los casos que hemos dicho, sino la compra a los productores, pero para su posterior venta al exterior como un único vendedor. ¿No?
Dicho sea de paso, esto guarda vinculación con un ente estatal dedicado a esta misma función, el único comprador para el productor local de las cosechas de trigo, maíz, sorgo, lo que fuere, para su posterior venta unificada a través de un único vendedor, en este caso estatal, al exterior. Esto se llamó la Junta Nacional de Granos. O sea, este mecanismo que buscaba garantizar al productor local en una época de gran volatilidad de los mercados internacionales, porque si no era la guerra, había sido previo a la guerra el crack financiero de Wall Street de 1929, que supuso un cimbronazo también en la economía internacional. Entonces, la idea de garantizar un piso mínimo, que no vaya a quiebra el productor y que el Estado se beneficie siendo el único vendedor, esto viene del año 1933 y quien lo crea es Agustín P. Justo. Agustín P. Justo, que creo que los liberales lo reconocen como uno de los presidentes más liberales que recuerde la historia. Entonces el IAPI no es demasiado innovador en algo que en definitiva ya existía, nos están diciendo estos autores, ¿no? Continúo. Este instituto se convirtió en el único comprador de las cosechas de cereales y oleaginosas y vendedor de los mismos en el exterior, actuando asimismo como comprador de los productos que se importaban. En su actuación como único comprador con los precios fijados por el Estado y luego de cubrir las necesidades del consumo interno, realizaba la venta de los saldos exportables, negociando con los representantes de las entidades estatales de gobiernos compradores, coexistiendo también un sistema privado que se manejaba comprándole al IAPI los exportadores particulares para luego exportar a los mercados de destino. La compra a los productores y su posterior venta dejaba a este organismo buenas ganancias que antes usufructuaban las firmas que canalizaban estas operaciones, entre ellas Bunge y Born, Louis Dreyfus, La Plata Cereal, Louis de Ruyter y otras, que entre ellas operaban más del 80% de las exportaciones de cereal. Entonces, lo que de alguna manera es la línea, y yo lo resumo para no alargar demasiado la explicación, que manejan los autores y que yo he confrontado con otros autores, es que, además de lo que acabo de decir, que no era novedoso esto de que hubiera un ente estatal que fuera el único comprador para vender de modo unificado y a modo de negociación entre gobiernos, la compra de los saldos exportables de esa materia prima, de la cual nuestro país era un gran productor, cereales, lo que claro va a producir es que indirectamente se vean afectados los negocios o la tajada que se llevaban los intermediarios privados existentes antes. Estas firmas internacionales que son multinacionales, muy pocas eran de capital nacional, eran capitales extranjeros dedicados al comercio de granos, ¿no? Entonces, pregunta, ¿el IAPI perjudicó al productor o perjudicó al intermediario? No sé, estos autores sostienen que perjudicó a los intermediarios. Eso es claro, no está muy claro que haya perjudicado al productor, ¿no? Continúo. Hemos citado un libro de Antonio Cafiero, el abuelo del actual canciller. Antonio Cafiero fue ministro durante aquella época del gobierno peronista y escribió un libro que se llamó, lo pueden conseguir, 5 años después. Lo escribe 5 años después del golpe militar de 1955 que derrocó al peronismo, ¿no? Y acá los autores citan a Cafiero. En su libro 5 años después, Antonio Cafiero cita, comillas, ninguna de las instituciones y sistemas creados para ejecutar el programa de independencia económica abordado por el gobierno peronista ha sufrido más ataques ni diatribas que el IAPI. Desde los viejos monopolios de importación y exportación, que de antiguo han actuado impunemente en el comercio exterior argentino, pasando por las enfáticas afirmaciones de los sirvientes de los monopolios, hasta llegar a los
a las voces interesadas de los clientes exteriores del país, un coro concertado ha anatemizado las funciones y la acción desplegada por el IAPI en los tonos y con los argumentos más variados, muchos de ellos colindantes con la procacidad, dice Cafiero, el viejo Cafiero. Al productor de campo se le ha dicho que el IAPI se quedó con el fruto de su esfuerzo. A los usuarios de materias primas importadas, que el IAPI encarecía artificialmente los precios de importación. Se ha denunciado en términos melodramáticos el despilfarro en la adquisición de algunos elementos. Se le ha atribuido el déficit arrojado por el organismo en los últimos 3 años de su existencia, 1953-1955. Va a haber una crisis de inflación, de escasez, eso es cierto que ocurrió. El origen de la inflación y finalmente se lanzó la especie de los negociados por funcionarios y allegados a la institución. Fin de la cita de Antonio Cafiero. Parece que Antonio Cafiero, el abuelo, era más enfático y enérgico que el nieto, pero bueno, los tiempos cambian. Cabe consignar, continúan los autores, que desde el IAPI se dieron nuevas modalidades a los convenios bilaterales, por ejemplo, mediante las operaciones de compensación. Los saldos provenientes del intercambio no se pagaban en divisas, se compensaban con el aumento de las exportaciones hacia el país acreedor. Esto es, eran pagaderos en mercadería. En cuanto a la influencia interna, el instituto transfería a la industria beneficios derivados de la exportación agrícola. Cafiero, en su obra citada, resume una lista de operaciones de nacionalización realizadas mediante dicho instrumento: la compra de los ferrocarriles ingleses y franceses, la adquisición de la Unión Telefónica y de buques para la flota mercante y petrolera de YPF, y la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia, Buenos Aires. Eran obras de infraestructura que se realizaron en aquella época. Entonces, yo no estoy diciendo que haya que volver al IAPI. No estoy, por favor, que no se interprete. Era una herramienta que no era novedosa del todo, aunque sí en estas modalidades, ¿no? Pero en cuanto a un único comprador, el Estado, de las cosechas de los particulares para garantizar un precio básico y para vender de modo unificado esos productos al exterior, no fue algo tan novedoso. Venía de la época de la Junta Nacional de Granos, de la década del 30, y era en el contexto de una posguerra mundial en la cual esto prácticamente lo hacían todos los países. Eso es lo que creo que hay que entender hoy. Era una época en la que el Estado intervenía en la economía, incluso en las naciones capitalistas. Esto Estados Unidos creo que es el ejemplo que más o menos todos podemos manejar. ¿Cómo se recupera Estados Unidos de los efectos devastadores? Perdón, tenemos aquí un reloj medio antiguo. Los efectos devastadores de la Gran Depresión de 1929. Bueno, a través de la política del New Deal, impulsada por Franklin Delano Roosevelt, y la adopción por parte de la economía norteamericana de políticas intervencionistas en materia económica, ideadas por Lord Keynes, ¿no? El keynesianismo. Esto es algo que excede a lo que generalmente tratamos en Mates con Historia, pero muchas obras de infraestructura cruciales para el desarrollo económico norteamericano de la década del 30 van a ser hechas por el Estado. Por ejemplo, la red de represas y la canalización de ríos de la cuenca del río Ohio. Eso lo hace el Estado norteamericano, no lo hacen los particulares. ¿Y por qué lo hace el Estado? Porque se volvieron estatistas de golpe los hombres de Wall Street y de la clase política norteamericana. No, porque era el Estado el único capaz de hacer eso. Y había que hacerlo para dinamizar y reactivar el circuito virtuoso de la economía doméstica. Luego, eso es dejado en particulares, pero en ese momento el impulso estatal es clave, ¿no? Es clave. Entonces, en la economía rudimentariamente industrial de los últimos 6 años, durante la Guerra Mundial, que había logrado que la Argentina
cambiara su perfil productivo. En una posguerra en la cual todos los estados intervenían en la economía, bueno, el plan Marshall de rescate de la Europa de la posguerra. ¿Qué fue la mano invisible del mercado la que creó el plan Marshall y que motivó el desarrollo económico de posguerra en la Europa occidental? No, fue una decisión política y con fondos aportados por Estados Unidos, con otros objetivos, lo que ustedes quieran. Entonces, algunas críticas parecen no ubicar a la Argentina en ese contexto internacional y me parece que es un error, ¿no? Es un error de apreciación del fenómeno, ¿no? Que excedía lo de la Argentina. Ahora, algunos apuntes que yo también fui tomando de otros documentos, ¿no? Sobre el IAPI, que por supuesto va a ser disuelto en septiembre de 1955. Va a ser disuelto, ¿no? En nombre de la libertad de mercado. Una de las funciones, esto que yo mencioné, de que a nivel gubernamental se ganaran nuevos mercados, ese era otro problema que tenía nuestra estructura productiva. Dependíamos básicamente de un solo comprador. Entonces, no solo éramos productores de productos primarios, hemos citado a Carlos Pellegrini, no Perón. Carlos Pellegrini en el Mates con Historia anterior, Carlos Pellegrini, la famosa frase, porque él era industrialista. No es serio que la economía de un país dependa del régimen de lluvias, ¿no? Entonces, una economía pastoril, básicamente, depende de factores climáticos. Entonces, Pellegrini ya mostraba nuestro talón de Aquiles en esta cuestión, ¿no? Entonces, lo del IAPI apuesta, digamos, a transferir fondos para también desarrollar ese perfil industrial, ¿no? Y fíjense lo de ganar nuevos mercados. Además de que éramos un país agroexportador, lo cual ya representa una debilidad estratégica, además de eso, teníamos un único comprador, o por lo menos un único comprador en el 80-90% de nuestra producción. Una de las cosas que intenta hacer el IAPI es ganar nuevos mercados. Porque si el único comprador nos decía no te compro más, ¿qué hacíamos? Es una posición vulnerable. Entonces el IAPI durante el gobierno de Perón, aprovechando la tercera posición ideológica, la hemos analizado en otro Mates con Historia, esto de no alinearnos de modo automático con Estados Unidos e Inglaterra, establece convenios y contratos de venta de nuestros productos con países de todo el orbe, incluso de la Europa oriental, que estaban bajo el control, alineados con la Unión Soviética. Bueno, si somos un país soberano en materia económica también, nosotros le vendemos a quien se nos ocurra, a quien nos convenga. Dicho sea de paso, vamos a tratar de poner una imagen. El 9 de julio de 1947, Juan Domingo Perón celebra la fecha patria en San Miguel de Tucumán y allí, este es un acto simbólico muy importante, declara nuestra independencia económica. Muy interesante esto. Como diciendo, en 1816 los congresales en Tucumán, en la Casa Histórica, declararon nuestra independencia política. Pero ahora vamos a ir por nuestra independencia económica. Es decir, que nuestra economía no esté manejada más que por nosotros. Que nuestra economía no se decida en cuestiones estratégicas en los directorios de un banco en Londres o en Wall Street, ¿no? Me parece que cualquier patriota no puede menos que comulgar con esta idea, ¿no? Después la implementación, ya sé, ¿no? Ya sé. Y lo del Banco de Crédito Industrial y Fomento Minero. El Banco de Crédito Industrial y Fomento Minero, dicen los autores. Este banco, que empezó a operar el 2 de septiembre de 1944, como verán, un año y medio antes de que asuma Perón. Pero ya hemos visto que Perón era parte del gobierno revolucionario de 1943. Ese gobierno, esto lo hemos visto cuando hicimos ese Mates con Historia, el triángulo del litio y los militares industrialistas.
el Triángulo del Litio y los militares industrialistas. Esa revolución, cuya usina ideológica fue el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, dentro de los cuales estaba Perón, aunque no era el único, son militares nacionalistas que están dispuestos a que la Argentina ocupe el lugar en el concierto internacional que se merece, que le corresponde, ¿no? No ser un mero apéndice del Imperio Británico, no ser simplemente la granja de ese gran taller que había sido Inglaterra, ¿no? Entonces, en 1944 se funda este banco. Este banco, que comenzó a operar el 2 de septiembre de 1944, había sido impulsado anteriormente por el economista Alejandro Bunge, fallecido en 1943, quien hasta 1940 había apoyado la creación de un Ministerio de Industrias. Entre la fecha de su fundación y 1955, donde es disuelto, este banco otorgó préstamos por un monto de 31.343 millones de pesos, concedidos a 277.000 particulares, ¿no? En el lapso comprendido entre 1946 y 1951, contribuyó a financiar instalaciones y ampliaciones a más de 20.000 industrias. 20.000 industrias, y hoy vi que hay un trabajo muy interesante donde se toma el ejemplo de dos industrias muy emblemáticas de este periodo, ¿no? Acindar, una siderúrgica, allí sé que tenemos seguidores de la industria siderúrgica, un saludo a ellos. Acindar, por tanto, ¿no?, en Villa Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe, y Alpargatas, Alpargatas, que empieza siendo una fábrica de calzado a comienzos del siglo XX y luego se expande y pasa a ser un actor de peso y se expande produciendo todo tipo de artículos de producción de industria textil, ¿no? Acá en Rosario, por ejemplo, hubo una industria textil muy importante, Estexa. Yo de chico la he visto funcionar, aunque ya era su declive, y el golpe del tiro de gracia vino con el proceso militar, ¿no?, con la política económica librecambista de José Alfredo Martínez Dios, y donde antes había una industria, ahora hay un shopping. Bueno, en fin, esto después se paga caro, ¿no? Y para ir cerrando, porque como se imaginarán, es imposible, ¿no? El peronismo también tuvo una serie de... encaró, digamos, obras de infraestructura trascendentes, ¿no? Mencionábamos recién el gasoducto Comodoro Rivadavia, Buenos Aires. Claro, porque transformar a un país agroexportador en un país industrial supone, por parte del Estado, una serie de obras de infraestructura sin las cuales todo eso se cae como un castillo de naipes, ¿no? Por ejemplo, pero al margen de la situación industrial, el gobierno de Perón va a construir el primer aeropuerto, que en su momento era el más importante de Sudamérica, el aeropuerto de Seiza, que se llama Ministro Pistarini, por el general Pistarini, que fue su mentor. El aeropuerto de Seiza, una obra de infraestructura para la época, era palabra mayor, ¿no? Bueno, la fábrica militar de aviones en Córdoba, había sido fundada en 1927, eso es cierto, pero durante el gobierno de Perón se la va a llevar a un nivel de excelencia con la fabricación de los primeros aviones a reacción. Los proyectos del Pulqui 1, Pulqui 2, esto lo analizamos en un Mates con Historia de los primeros, cuando lo titulamos Argentina, Refugio Nazi, ahí analizamos, ¿no?, por qué ese invento, esa leyenda negra, ¿no?, que busca en realidad desprestigiar nuestro proceso de industrialización. La fábrica militar de aviones de Córdoba, que fue dinamitada por la administración de Carlos Saúl Menem,
fabrica aviones en esta época. Pulqui 1, Pulqui 2. La Argentina es el tercer país en el mundo en fabricar aviones a reacción. Tecnología de punta. Tecnología de punta. Y luego va a derivar esa fábrica militar de aviones en el IAME, Industrias Aeromecánicas del Estado, que también va a fabricar los famosos rastrojeros, vehículos, ¿no? Tenemos también allí, bueno, ¿cuál era el flanco débil? El talón de Aquiles de este proyecto. Bueno, esto está muy explicado, muy analizado, lo analiza Marcelo Gulo, ¿no? en sus obras. Para sostener en el tiempo semejante proceso de industrialización, la Argentina constituía un país extenso, rico en recursos naturales necesarios para la industria, pero al mismo tiempo poco poblado. Es decir, nuestro talón de Aquiles, aunque parezca paradójico, era que teníamos un mercado interno pequeño. Teníamos un mercado interno pequeño, 20 millones de habitantes. Entonces, para un proceso industrializador de un país con la extensión de la Argentina, era necesario ganar un mercado. Ganar un mercado o crear un mercado más extenso. Y eso Perón lo va a tratar de hacer, sobre todo en la última etapa de este primer gobierno, relanzando una idea que ya había sido establecida, el famoso tratado del ABC, ¿no? Argentina, Brasil, Chile. Es decir, la integración económica, por lo menos, entre Argentina, Brasil y Chile. Por eso se entiende muy bien con su par chileno, Ibáñez del Campo. Vamos a tratar de poner alguna imagen. Ibáñez del Campo visita Argentina, Perón retribuye la visita yendo a Santiago de Chile, 1953. Fíjense lo que era la recepción de Juan Domingo Perón fuera del país, ¿no? Fuera del país. Hay también un movimiento, bueno, con Getúlio Vargas, presidente del Brasil, hay un entendimiento. Lástima que esto se ve frustrado con el suicidio de Getúlio Vargas en agosto de 1954, ¿no? Entonces esa posibilidad de una integración regional, que es lo único que puede salvar a nuestros países, balcanizados desde hace 2 siglos, la integración, volver a integrarnos, constituir un todo, no perfecto, quizá asimétrico, pero tratando de entender que uruguayos, paraguayos, argentinos, brasileños, peruanos, ecuatorianos, solos no vamos a ninguna parte. Unidos tenemos chances. Esto estaba vigente hace 80 años y creo que está vigente ahora. Ese proceso de integración destinado a un mercado común sudamericano se ve frustrado, ¿no? Va a haber también mucha obra pública, que es dinamizadora también. Mucha obra pública destinada a construir hospitales, centros vacacionales, el de Chapatmalal, por ejemplo, en la costa, el de Embalse, en Córdoba, para mencionar los más conocidos, ¿no? Por supuesto, esto era propio de la época, pero por ejemplo acá en Granadero Baigorria es una localidad al norte de Rosario, está todavía el Hospital Escuela Eva Perón. El Hospital Escuela Eva Perón, que van a tener una característica, lo mismo que las viviendas sociales, se construían en un estilo arquitectónico muy propio de esa época, un estilo californiano con tejas. Esto lo vi también conociendo el barrio Superusina en San Nicolás. Vamos a tratar de poner imágenes. El barrio Superusina en San Nicolás. Es el barrio que se construyó para que ahí habitaran los obreros y los directivos de la usina termoeléctrica de San Nicolás, que se crea y se establece en la época del primer gobierno peronista. Ven, ustedes les estoy dando un simple pantallazo, ¿no? Fíjense la calidad constructiva. Yo he conocido una de esas casas por dentro. Parqué, alero, patio, fondo, espaciosos, techos altos. Qué cambio, ¿no? Con lo que uno ve hoy. La verdad que da ganas de llorar, ¿no? Esas eran las viviendas sociales
que se construyeron en Argentina hace 80 años, en un hermoso estilo californiano que nos vincula con nuestros orígenes, ¿no? La teja, ¿no? Las arcadas. No era un estilo ajeno a nuestra historia. Y una última reflexión. Esto me acuerdo que me lo explicó mi profesor en el colegio secundario, Luis D'Aloisio, lo he nombrado muchas veces, hace tiempo que no lo menciono. Él era peronista y en la década del 80, me acuerdo que dando una explicación, a mí me quedó claro, porque algunos dirán, el peronismo es estatista. El peronismo es estatista. Es decir, saca una actividad que está en manos de los privados y la pasa al Estado. Hay ahí un error conceptual. Porque el peronismo va a nacionalizar los servicios públicos, los más importantes. Ferrocarriles, gas, teléfonos. Nacionalizar no significa siempre estatizar. El peronismo nunca fue estatista por su esencia. No es una cuestión dogmática, a diferencia del marxismo. A diferencia del marxismo. Para el peronismo, el Estado debe hacerse cargo de una actividad si ésta es considerada estratégica en la economía y en el desarrollo nacional. En tanto y en cuanto el Estado pueda delegar esa actividad en los privados, lo puede hacer, y de hecho el mismo peronismo va a ser privatizador durante Perón, no con Menem, que privatizó hasta los kioscos, pero no, con el mismo Perón, ¿no? Y mi profesor decía esto, aclarando, dando un ejemplo, decía: el Estado debe hacerse cargo de los resortes que son estratégicos en la economía, pero no debe encargarse de todo. ¿Por qué? Porque en general no es un buen administrador. Y daba en la década del 80 el ejemplo de los teléfonos. Dice, el Estado tiene que administrar los teléfonos fijos, ¿sí? Los teléfonos fijos. No, porque eso supone hacerse cargo hoy, decía él, a mediados de la década del 80, del cableado, de los paneles, en fin. Lo que el Estado sí debe controlar son los satélites que facilitan las comunicaciones telefónicas. Esto nos lo explicaba en la década del 80. El cableado, los aparatos, los teléfonos fijos, que se lo conceda un tercero, ningún problema. Pero el satélite sería bueno que hasta tanto se afiance ese sistema estratégico de comunicaciones, lo maneje el Estado. Esto hoy podemos llevarlo, por ejemplo, al ámbito de la industria nuclear, ¿no? La fábrica INVAP, que está en Bariloche, es una fábrica que fabrica reactores nucleares. La Argentina fabrica reactores nucleares y los vendemos. Ganamos licitaciones y los vendemos a Australia u otros países. Bien, ¿quién fabrica los reactores nucleares? Una fábrica que se llama INVAP. El Estado es accionista mayoritario en esa fábrica, con participación privada. ¿Nos parece mal que esté el INVAP? A mí me parece genial que esté el INVAP. Como me parece genial que esté Aluar y otras, ¿no? Lo hablábamos esto a raíz de lo del litio, ¿no? ¿Por qué no crear un yacimiento fiscal del litio? Con participación privada, pero es insustituible la participación del Estado. Pero estas son cuestiones: estatizar, nacionalizar, privatizar, aleatorias y conforme a las circunstancias de tiempo y lugar, ¿no? A veces puede requerir la participación del Estado y a veces no. No hay nada dogmático en el peronismo relacionado con estas cuestiones, como sí tienen otras ideologías. El marxismo es estatizante por su propia definición. Y el capitalismo, en teoría, es privatista por propia definición. Ambos extremos a veces no son buenas recetas para una realidad cambiante, como es la nacional y la de la economía internacional. Bueno, para ser abogado, aficionado de historia y no ser economista, creo que me defiendo bastante bien. No sé ustedes qué piensan. Espero que les haya parecido interesante. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Que estén muy bien.